Hola, hola, mis amores y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien porque yo estoy aquí, rebosante de energía y lista para platicar con ustedes sobre algo que nos emociona a todos, el romance y la pasión. Y más específicamente sobre ese beso épico, ese beso que encendió las pantallas, ese beso que nos hizo suspirar y gritar a la vez, el beso de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy, mis queridísimos seguidores, vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Love is in the Air, la serie turca que nos robó el corazón. Vamos a analizar detalle por detalle ese beso que marcó un antes y un después en la relación de Eda y Serkan. ¿Están listos para revivir esos momentos de pura emoción? Para analizar cada mirada, cada roce, cada respiración. Pues prepárense porque esto va a estar buenísimo. Antes de empezar, no puedo evitar pedirles un favorcito: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque aquí les traemos análisis, curiosidades, y todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas. Y por supuesto, no se olviden de dejar su like, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Ahora sí, empecemos con este análisis explosivo. El beso que vamos a desmenuzar hoy es del beso. Ese beso que selló el inicio de la relación de Eda y Serkan. Un beso lleno de tensión, de deseo contenido, de sentimientos a flor de piel. Para entenderlo mejor, tenemos que recordar el contexto. Eda, una joven soñadora y llena de vida, se ve obligada a fingir un noviazgo con el arquitecto Serkan Bolat, un hombre frío, distante y aparentemente sin emociones. La razón: Serkan debe pagar la beca de Eda, a cambio de este acuerdo. Pero como todos sabemos, el amor no entiende de acuerdos. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable. Desde el primer momento, la tensión sexual entre Eda y Serkan se palpaba en el aire. Las miradas, los cruces de palabras, las pequeñas discusiones, todo contribuía a crear una atmósfera cargada de electricidad. Y entonces llegó el momento del beso. El escenario perfecto: una noche estrellada, una terraza con vistas espectaculares, y dos corazones que laten al unísono. Serkan, superando su fachada de hombre frío, finalmente se deja llevar por sus sentimientos. Y Eda, aunque al principio se resiste, también cede a la atracción que siente por él. La forma en que está grabado el beso es una obra de arte. La cámara se centra en los detalles: la mirada intensa de Serkan, la duda y el deseo en los ojos de Eda, el acercamiento lento y premeditado. Cada movimiento, cada gesto, está estudiado para intensificar la emoción. La música, por supuesto, juega un papel fundamental. La melodía romántica y emotiva acompaña a la perfección el momento, creando una atmósfera mágica. Pero lo más importante, creo yo, es la interpretación de Hande y Kerem. Son espectaculares. Transmiten a la perfección la tensión, el deseo, la pasión, y también la vulnerabilidad de sus personajes. Se puede sentir la emoción en cada respiración, en cada roce de labios. Es un beso que va más allá de lo físico, es un beso que revela la conexión profunda que existe entre Eda y Serkan. Y luego el final, de ese momento en que el beso termina y ambos se separan, aturdidos, sin saber qué ha pasado. ¿Es real lo que acaba de suceder? ¿Qué implicaciones tendrá este beso en sus vidas? Esa es la magia de Love is in the Air. Nos deja con ganas de más, ansiosos por descubrir qué sucederá a continuación. Este beso no fue solo un simple beso en la pantalla. Fue el catalizador de una historia de amor épica. Fue el momento en que Eda y Serkan dejaron de ser dos extraños que se hacían pasar por novios y se convirtieron en dos almas gemelas destinadas a estar juntas. Fue el inicio de un viaje lleno de obstáculos, de alegrías, de tristezas y de mucho, mucho amor. La química entre Hande y Kerem es lo que hizo que este beso fuera tan especial. Se nota la conexión real que existía entre ellos. ¿Será que el amor traspasó la pantalla? ¿Será que la pasión que vemos en escena era auténtica? Eso, mis amores, es algo que solo ellos saben. Pero lo que sí podemos decir es que nos regalaron uno de los besos más memorables de la televisión turca. Un beso que nos hizo soñar, que nos hizo suspirar, y que nos hizo creer en el amor verdadero. Y hablando de amor, ¿recuerdan el contexto de ese beso? Fue crucial. Fue una explosión de emociones que venían siendo reprimidas. Fue un volcán a punto de hacer erupción.
La tensión sexual, la lucha interna de ambos personajes, la desconfianza y al mismo tiempo, la atracción innegable. Todo confluyó en ese beso épico. Es importante también destacar la evolución de los personajes. Serkan, que al principio era un hombre frío y distante, se va abriendo poco a poco a sus sentimientos gracias a Eda. Eda, por su parte, aprende a confiar en Serkan y a dejar de lado sus miedos e inseguridades. El beso es el punto de inflexión que marca este cambio. Ahora, hablando de técnica, quiero destacar la dirección. La forma en que la cámara enfoca los detalles, la música que acompaña el momento, la iluminación, todo está cuidado al detalle para crear una atmósfera romántica y emocionante. Es como si estuviéramos ahí mismo, viviendo el momento junto a Eda y Serkan. Y no podemos olvidar el impacto cultural de este beso. Love is in the air se convirtió en un fenómeno mundial, y este beso fue uno de los momentos más comentados y compartidos en las redes sociales. Fue un hito en la historia de las series turcas. Un auténtico fenómeno. Pero, mis amores, profundicemos un poco más en cada uno de los elementos que hicieron de este beso un momento inolvidable. Empecemos por el contexto porque, como siempre digo, el contexto lo es todo. Asterisco asterisco el contexto emocional, la tensión acumulada asterisco asterisco. La relación entre Eda y Serkan en los momentos previos al beso, era una bomba de tiempo a punto de explotar. Habían pasado meses fingiendo ser novios, una farsa que se construyó sobre un acuerdo, un trato, una obligación. Pero en el fondo, la chispa ya había saltado. La atracción era palpable, evidente incluso para el espectador. Cada encuentro, cada roce, cada discusión, era una prueba de la química innegable que existía entre ellos. La tensión sexual se manifestaba en miradas furtivas, en gestos involuntarios, en la forma en que sus cuerpos se acercaban y se evitaban al mismo tiempo. Serkan, con su personalidad controladora y distante, intentaba reprimir sus sentimientos, pero la presencia de Eda lo desestabilizaba, lo sacaba de su zona de confort. Eda, por su parte, se debatía entre la necesidad de cumplir con el acuerdo y la creciente atracción que sentía por el arquitecto. La frustración era evidente. La necesidad de expresar lo que sentían, de romper las barreras, de dejarse llevar, se acumulaba en cada conversación, en cada intercambio de miradas. El beso fue la culminación de esta tensión acumulada, la explosión necesaria para liberar todas esas emociones reprimidas. Fue el momento en que la represión se rompió, y los sentimientos salieron a la luz de manera incontrolable. Asterisco asterisco la dirección, un arte en movimiento asterisco asterisco. La dirección de Love is in the air fue impecable en este momento crucial. Los directores supieron crear la atmósfera perfecta, jugando con los elementos visuales y auditivos para intensificar la emoción. La elección del lugar, una terraza con vistas a la ciudad iluminada, fue un acierto. El cielo estrellado añadió un toque de magia y romanticismo. La cámara se convirtió en un observador privilegiado, capturando cada detalle, cada gesto, cada expresión. Los primeros planos de los rostros de Hande y Kerem fueron fundamentales. Sus miradas transmitían una mezcla de deseo, duda, miedo y anhelo. La cámara se detuvo en sus ojos, en sus labios, en sus manos, creando una conexión íntima con el espectador, haciéndonos sentir que éramos testigos directos de ese momento. La música jugó un papel crucial. La melodía romántica y emotiva acompañó a la perfección el beso, intensificando la emoción. La música ascendía gradualmente, creando una sensación de anticipación y clímax. El silencio posterior al beso, interrumpido solo por la respiración agitada de los personajes, fue un recurso magistral, creando un momento de pausa y reflexión. Asterisco asterisco la interpretación, Hande y Kerem en estado puro asterisco asterisco. La interpretación de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue sin duda la clave del éxito de este beso. Ambos actores lograron transmitir a la perfección la complejidad emocional de sus personajes. La tensión, el deseo, la vulnerabilidad, la duda, la pasión, todo estaba presente en sus actuaciones. Hande, con su mirada expresiva y su sonrisa cautivadora, logró transmitir la dualidad de Eda. Por un lado, la inocencia y la alegría de una joven enamorada, por otro, la inseguridad y el miedo a ser lastimada. Su expresión facial durante el beso fue magistral, mostrando la lucha interna entre la razón y el corazón. Kerem, con su mirada profunda y su voz suave, logró humanizar a Serkan. A pesar de su fachada de hombre frío y distante, pudimos ver la vulnerabilidad y la ternura que se escondían en su interior.
Su expresión durante el beso fue intensa, mostrando el deseo reprimido y la necesidad de dejarse llevar. La química entre ambos actores fue evidente. Se notaba la conexión real, la complicidad, la confianza. Se entregaron por completo a sus personajes, creando un momento de autenticidad y emoción. *** El impacto cultural, un beso que conquistó al mundo ***. El beso de Eda y Serkan no solo fue un momento memorable en la serie, sino que también tuvo un gran impacto cultural. Se convirtió en un fenómeno en las redes sociales, generando miles de comentarios, reacciones y memes. Fue un tema de conversación en todo el mundo, y la serie ganó aún más popularidad gracias a este momento. Love is in the air se convirtió en un éxito internacional. Y el beso de Eda y Serkan fue uno de los momentos más compartidos y comentados. La serie fue transmitida en varios países, y el beso fue traducido y subtitulado en diferentes idiomas. El beso trascendió las fronteras y se convirtió en un símbolo del romance y la pasión. Este beso demostró el poder de las series turcas para conectar con el público a nivel emocional. La historia de amor de Eda y Serkan, y el beso que marcó el inicio de su relación, resonaron en el corazón de millones de personas en todo el mundo. *** Más allá del beso, el camino por delante ***. El beso de Eda y Serkan no fue solo un clímax romántico, sino también el punto de partida de una historia de amor llena de desafíos. Después del beso, los personajes tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus sentimientos. Tuvieron que lidiar con la incertidumbre, la duda, los obstáculos y las complicaciones. El beso cambió la dinámica de la relación entre Eda y Serkan. Ya no podían seguir fingiendo. Sus sentimientos se hicieron evidentes y tuvieron que tomar decisiones importantes. Tuvieron que aprender a confiar el uno en el otro, a superar sus miedos y a luchar por su amor. El camino por delante fue difícil, pero el beso fue el catalizador que los unió. Fue el punto de partida de una historia de amor épica, llena de altibajos, pero también de momentos inolvidables. El beso les dio la fuerza para seguir adelante, para luchar por su amor y para construir una relación basada en la honestidad, la confianza y la pasión. *** El legado del beso, un recuerdo imperecedero ***. El beso de Hande Erçel y Kerem Bürsin en Love is in the air dejó un legado imborrable en la historia de las series turcas. Fue un momento que marcó un antes y un después, un momento que demostró el poder del romance y la pasión. El beso nos enseñó que el amor verdadero existe, que la química es real y que los sentimientos pueden traspasar la pantalla. Nos hizo creer en el poder de la conexión humana y en la importancia de dejarse llevar por el corazón. El beso de Eda y Serkan es un recuerdo imperecedero, un momento que siempre estará en nuestros corazones. Es un recordatorio de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la pasión puede ser intensa y que las series turcas pueden ser mucho más que entretenimiento, pueden ser una fuente de inspiración, emoción y esperanza. Así que, mis amores, ¿qué más podemos decir sobre este beso? Fue un momento mágico, un instante que nos robó el aliento y que nos hizo soñar. Fue la culminación de una tensión acumulada, una explosión de emociones y el inicio de una historia de amor inolvidable. ¿Y ustedes, mis queridísimos seguidores, qué sintieron al ver ese beso por primera vez? ¿Qué detalles les llamaron más la atención? ¿Qué es lo que más recuerdan de ese momento? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Llegamos al final de este análisis, y quiero agradecerles nuevamente por acompañarme en esta aventura. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este viaje por el mundo de Love is in the air, y por el beso épico de Hande y Kerem. Recuerden que si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo y déjenme saber en los comentarios qué otro momento de Love is in the air les gustaría que analizáramos. Sus opiniones son muy importantes para mí. Hasta la próxima, mis amores. Los quiero mucho. Chao, chao.